Hola, soy Chirico, estamos en Boosterline y esto es la historia hasta ahora. Crecí en la ex capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, por un lado, y en otros barrios que he vivido por otro. Mi primer acercamiento a la música fue escuchar a mi mamá cantar y creo que por ese motivo primero canto, y mi primer recuerdo de una canción fue una canción de Silvio Rodríguez, pero yo era muy chiquito, tenía 5 años, pero sí me acuerdo el lugar, que era un local de un amigo de mi mamá, y la voz de Silvio, que después, recuperando información, llegué a que era él. Ese fue mi primer recuerdo de un artista externo, digamos, a mi casa. Pero sin duda que el primer acercamiento fue de mi vieja cantándome cuando me dormía, o en mi casa ella cantando, gritando, por todos lados. Bueno, el primer artista que me marcó fue León Gieco. Yo por él pedí que me compren una guitarra y que después me compren una armónica, y pegué la armónica en la criolla y aprendí así a tocar la armónica, y él me abrió un mundo de social y de amor y de otras posibilidades, y de una voz muy compañera. Eso siempre sentí con León, que era una voz muy compañera, una voz que me abrazó y que me mostró otro mundo posible. Sin duda fue la voz de él, la voz de la Negra Sosa, la voz de Joan Manuel Serrat. También fue clave en mi crianza y en mis casas, porque viví en 2 casas siempre a la vez. Siempre la voz del Nano estaba ahí, presente, y su poesía. Y también la cumbia de Gilda, y bueno, la cumbia santafesina, que no sé exactamente de quién es, pero sí sonaba mucho en mi casa. La cumbia en la casa de mi vieja, y bueno, los Beatles también, de parte del lado de mi madre era más rockero, del lado de mi padre era más folclórico. Así que entre esos mundos maravillosos me he criado. Yo decidí darle forma a lo que iba escribiendo cuando tuve 24 años, 25. Ya podríamos decir grande para una concepción de mundo. Y sí escribía desde la secundaria, gracias a una profesora de lengua y literatura que nos abrió esa puerta maravillosa que son las letras, que nos hacía escribir poesía, cuentos, relatos, que no nos tomaba prueba, y eso expandió sin duda mi creatividad. Pero bueno, pasaron muchos años hasta que fui un poquito menos tímido y empecé a cantar un poco más para afuera y empecé a encontrarle música. Pero la primera canción que hice fue musicalizando un poema de otra persona, que fue una chacarera. Esa fue mi primera experiencia, de que es algo que disfruto un montón, musicalizar poetas, otras gentes. Me encanta leer, y entonces a veces escucho una música y eso me hace sentir más acompañado, de alguna manera. Bueno, si tengo que pensar en momentos como claves donde de repente aparecieron maestras o maestros, tanto sea en un escenario como no, en realidad voy a hablar más del abajo del escenario. Fueron, por ejemplo, Liliana Herrero, una de, sin dudas, mis maestras y mis guías. Es ella con su música, con su voz, donde yo la escuché cantar ahí, al lado, y solo fue como que si ya creía que era maravillosa, bueno, eso no solo que se confirmó, sino que se potenció.
Y bueno, no sé, voces por ahí más de los últimos años, de estar sentado en un lugar y escuchar una voz como la de Mary Murúa al lado mío, sin saber quién era Mary Murúa, y girar así y decir, ¿qué es este milagro que está sucediendo al lado mío? Entonces creo que esos momentos fueron de los que más me hicieron aprender. Bueno, o la voz o la poesía de Susy Shock, tenerla ahí más cerca, la música de Juan Pablo, Toch. Estoy hablando por ahí más de este último tiempo, y por ahí yendo un poco más al pasado, voy a hablar de una anécdota que yo laburaba en una parrilla, nada que ver, pero sí iban muchos músicos, iban muchos poetas, iban ahí algunos personajes, y como el Negro Fontova, digamos, alguien clave, y que por ahí me voy a quedar con esa de compartir ahí la música con él, y que me diga, por ejemplo, ¿conoces a Castaneda? Y yo le diga, no, bueno, léete este libro. Entonces por ahí siento que fueron las experiencias que me hicieron crecer mucho, estar ahí, en ese mismo tiempo histórico y de ese presente, que me abrió, sin dudas, mi percepción de las cosas hacia otro lugar. Bueno, si le tuviese que hablar a Chirico de hace varios años, le diría que escuche su cuerpo, que cuando el cuerpo duele, no es por ahí el momento de hacer las cosas, que hay que tener paciencia y que todo se va acomodando con trabajo, sí, y con constancia, pero que hay que estar ahí, más por ahí en el presente, y sobre todo esto, que prestarle mucha atención a lo que va diciendo el cuerpo. Creo que sobre todo le diría eso. Bueno, creo que lo que hace falta en la escena local, pero que de alguna manera sí está sucediendo ahora, empezó a suceder, o por lo menos yo lo estoy empezando a ver ahora, tal vez estaba antes, era la unión entre los músicos, las músicas, los productores, las productoras, la parte de prensa, la parte de los lugares, como esa red que se está armando. Sí sucedía con algunos lugares particulares, con algunas productoras particulares, pero me parece que ahora se está empezando como a abrir un poco más. Y que bueno, que creo que eso es clave, digamos, para que suceda algo de una forma más armónica y más vital, y que no sean como ciertos personalismos, por decirlo de alguna forma, los que predominen ante otras cosas. A pesar de que sí, que es una de las cosas más maravillosas que tiene Córdoba, que hay como mucha comunidad, mucho vínculo entre la gente en sí y entre los músicos, las músicas. Pero bueno, creo que este germen que está sucediendo, repito, que yo veo ahora, tal vez suceda hace mucho tiempo, es algo que me creo fundamental para que, sobre todo por el momento social en el que estamos, de que algo se vaya sosteniendo más así, en red, y que dure, y que sea duradero. Soy Chirico, esto fue la historia hasta ahora. Suscríbanse a Boosterline, y abajo en la descripción, como ya saben, está todas mis redes y Spotify y todas esas cuestiones.